Imagina que hay algo dentro de ti que lleva la cuenta del tiempo. No un reloj de manecillas ni un calendario en la pared, sino algo mucho más pequeño, mucho más silencioso y mucho más fascinante. Algo que trabaja sin descanso desde el día en que naciste, contando cada latido, cada respiración, cada momento que pasa. Y lo que los científicos han descubierto es que ese contador no solo lleva la cuenta del tiempo que has vivido, sino que también decide, en gran medida, cuánto tiempo te queda. Ahora bien, ¿qué pasaría si pudiéramos aprender a engañar a ese contador? ¿Qué pasaría si existiera una manera de pausarlo, ralentizarlo o incluso hacerlo retroceder? Esta no es una pregunta sacada de una novela de ciencia ficción. Es una de las preguntas más serias, más urgentes y más apasionantes que la ciencia moderna está intentando responder en este mismo momento. Y esta noche vamos a recorrer juntos toda esa historia. Soy el científico nocturno y te doy la bienvenida a esta historia. Me alegra mucho que estés aquí en este momento de tranquilidad, mientras el mundo a tu alrededor se queda en silencio. Si te gusta explorar los misterios de la ciencia de esta manera, te invito a apoyar este canal con un me gusta y suscribiéndote si todavía no lo has hecho. También me encantaría saber desde dónde estás viendo este vídeo y qué hora es ahora mismo en tu lugar del mundo. Cuéntamelo en los comentarios. Tu apoyo hace posible que sigamos creando historias científicas largas y fascinantes como esta, hechas para acompañarte en esas noches en que el sueño tarda en llegar y la curiosidad, en cambio, no tiene prisa. Así que ponte cómodo, relájate y acompáñame en este viaje. Empecemos desde el principio. Desde siempre, los seres humanos han soñado con vivir más tiempo. No es una obsesión moderna, ni mucho menos. En el antiguo Egipto, los sacerdotes preparaban ungüentos y brebajes que supuestamente mantenían joven la piel del faraón. En China, los alquimistas del siglo IV buscaban con desesperación el elixir de la inmortalidad, una sustancia mágica que detuviera el envejecimiento para siempre. Incluso en la mitología griega, los dioses del Olimpo bebían néctar y comían ambrosía precisamente para mantenerse eternamente jóvenes y poderosos. La historia de la humanidad está impregnada de esta búsqueda, pero durante siglos, esa búsqueda fue más poética que científica, más mística que real. Todo cambió cuando la biología moderna comenzó a preguntar, no, ¿podemos no envejecer? Sino algo más fundamental todavía. ¿Por qué envejecemos? Y esa pregunta, aparentemente sencilla, resultó ser una de las más complejas que la ciencia ha abordado jamás. Para entender el envejecimiento, primero tenemos que hablar de algo que probablemente ya conoces, aunque quizás no con este nombre: las células. Tu cuerpo está formado por aproximadamente 37 billones de células. 7 billones. Un número tan grande que resulta casi imposible de visualizar. Cada una de esas células es como una pequeña ciudad. Tiene su propia energía, sus propias máquinas, sus propios sistemas de comunicación y, sobre todo, tiene un núcleo que es como el ayuntamiento de esa ciudad, donde se guarda toda la información necesaria para que todo funcione correctamente. Esa información está codificada en el ADN, esa larguísima molécula en forma de doble hélice, que seguramente has visto representada en libros y documentales. Ahora bien, cada vez que una célula necesita dividirse para crear dos células nuevas, algo que ocurre constantemente en tu cuerpo, tu piel, tus huesos, tus glóbulos rojos se renuevan continuamente. Necesita copiar todo ese ADN. Piensa en ello como si tuvieras que fotocopiar un documento larguísimo, miles de veces. Y aquí surge el primer problema. En los extremos de cada uno de tus cromosomas, que son los paquetes en los que se organiza el ADN, existe una estructura especial llamada telómero. Puedes imaginar un telómero como el plástico o el metal que protege el extremo de un cordón de zapato. Su función es exactamente esa: proteger los extremos del ADN.
para que no se deteriore ni se deshilache. Y resulta que cada vez que una célula se divide, esa copia no es perfecta. El mecanismo que copia el ADN no puede reproducir del todo bien los extremos del cromosoma, y entonces los telómeros se acortan un poco. Solo un poco, pero se acortan. Después de muchas divisiones, los telómeros se vuelven tan cortos que ya no pueden proteger el ADN. En ese momento, la célula recibe una señal de alarma. Deja de dividirse. Entra en un estado que los científicos llaman senescencia celular. O bien, muere directamente. Esa incapacidad progresiva de las células para renovarse correctamente es uno de los mecanismos centrales del envejecimiento. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. En 1984, una investigadora joven llamada Carol Greider, que entonces era estudiante de doctorado en la Universidad de California en Berkeley, estaba trabajando en el laboratorio de Elizabeth Blackburn. La pregunta que las ocupaba era simple en apariencia pero profunda en sus implicaciones. ¿Existe algún mecanismo que permita reconstruir los telómeros después de que se acortan? Porque si existiera tal mecanismo, significaría que las células podrían dividirse indefinidamente sin deteriorarse. El día de Navidad de 1984, mientras la mayor parte del mundo estaba celebrando, Carol Greider estaba en el laboratorio revelando los resultados de un experimento. Y lo que vio en esas películas de rayos X la dejó sin palabras. Había encontrado evidencia de una enzima, una proteína, que era capaz de alargar los telómeros. La llamaron telomerasa. Este descubrimiento fue tan revolucionario que en 2009, Elizabeth Blackburn, Carol Greider y Jack Szostak recibieron conjuntamente el Premio Nobel de 1900 Medicina por su trabajo sobre los telómeros y la telomerasa, porque habían encontrado por primera vez en la historia una clave molecular del envejecimiento. Ahora bien, si la telomerasa puede alargar los telómeros, ¿por qué no simplemente activarla en todas nuestras células? Y listo, ¿problema resuelto? La respuesta a esa pregunta nos lleva a uno de los grandes dilemas de la biología del envejecimiento, y tiene que ver con el cáncer. Verás, hay un tipo de células en el cuerpo humano que sí tienen activa la telomerasa de forma permanente, las células cancerosas. Y precisamente por eso son tan peligrosas. Pueden dividirse sin límite, sin deteriorarse, prácticamente para siempre. La inmortalidad celular, en ese contexto, es una pesadilla. Esto nos revela algo profundo sobre el envejecimiento. No es simplemente un error de diseño de la naturaleza. Es, en cierta medida, un mecanismo de protección. Las células que envejecen y mueren son células que no se convierten en cáncer. El envejecimiento podría ser, en parte, el precio que pagamos por no desarrollar tumores a los 30 años. Pero los científicos no se conformaron con esa respuesta, porque la historia del envejecimiento no termina con los telómeros. De hecho, esa es solo la primera capa de una historia mucho más profunda. Poco a poco, a lo largo de las décadas siguientes, los investigadores fueron descubriendo que el envejecimiento no tiene una única causa, sino muchas causas interconectadas, como un reloj complicado en el que muchos engranajes diferentes van fallando poco a poco. En 2013, un grupo de científicos liderado por Carlos López Otín publicó en la prestigiosa revista Cell un artículo que se convertiría en uno de los textos científicos más citados de los últimos años. En ese artículo proponían que el envejecimiento podría entenderse a través de lo que denominaron los sellos del envejecimiento, o en inglés, los Hallmarks of Aging. Eran 9 grandes categorías de procesos que se deterioran con el tiempo en casi todos los organismos vivos, desde los gusanos hasta los seres humanos. Permíteme contarte algunos de los más fascinantes. Ya hablamos de los telómeros, pero otro de los sellos del envejecimiento es la inestabilidad genómica. Esto significa que a lo largo del tiempo, nuestro ADN acumula errores. Cada día,
cada célula de tu cuerpo sufre miles de pequeñas lesiones en su ADN, causadas por la radiación ultravioleta del sol, por sustancias químicas del entorno, por los propios procesos metabólicos que ocurren dentro de la célula. Tu cuerpo tiene mecanismos extraordinariamente sofisticados para reparar esos daños, y la mayor parte del tiempo funcionan perfectamente. Pero con el paso de los años, esos mecanismos de reparación se vuelven menos eficientes, los errores se acumulan, y la información genética comienza a corromperse. Es como si una biblioteca enorme fuera perdiendo libros año tras año, y los libros que quedan fueran teniendo cada vez más páginas borrosas, arrugadas o directamente ilegibles. Otro sello fascinante es lo que los científicos llaman pérdida de la proteostasis. Las proteínas son las moléculas que hacen el trabajo real dentro de las células. Construyen estructuras, catalizan reacciones, transportan sustancias, envían señales. Para funcionar correctamente, cada proteína debe tener una forma tridimensional muy específica, como una pieza de un puzzle. Cuando las proteínas pierden su forma correcta o se despliegan, dejan de funcionar y pueden incluso pegarse unas a otras formando acumulaciones tóxicas. Con el envejecimiento, el sistema que normalmente detecta y destruye esas proteínas mal plegadas empieza a fallar. Esas acumulaciones de proteínas dañadas son, de hecho, una de las marcas características de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Y aquí la historia se vuelve aún más interesante, porque hay algo que conecta todos estos procesos, de una forma que no imaginábamos hace apenas unas décadas. Hay una vía molecular en el interior de nuestras células que actúa como un sensor de nutrientes y energía. Se llama mTOR, que en inglés significa diana de rapamicina en mamíferos. Sé que suena complicado, pero el concepto es sencillo. Imagina que mTOR es como el acelerador de un coche. Cuando hay comida, cuando hay energía disponible, mTOR dice: adelante, creced, dividíos, construid. Cuando la energía escasea, mTOR frena. Y lo que los investigadores descubrieron es algo extraordinario. Cuando mTOR está constantemente activado, el envejecimiento se acelera. Y cuando se inhibe, o cuando los animales comen menos, el envejecimiento se ralentiza. Esto nos lleva a uno de los hallazgos más sorprendentes y reproducibles de toda la biología del envejecimiento. La restricción calórica extiende la vida en casi todos los organismos en los que se ha probado. La historia comienza en los años 30 del siglo pasado, con un científico llamado Clive Mackay, trabajando en la Universidad de Cornell. Mackay hizo algo aparentemente simple pero extraordinariamente revelador. Puso a un grupo de ratas a comer significativamente menos de lo que comerían libremente, aunque asegurándose de que recibieran todos los nutrientes esenciales. Y descubrió que esas ratas vivían mucho más tiempo que las que comían libremente. Hasta un 40% más. 40%. Aplicado a la vida humana sería como pasar de los 80 años a los 112. Es un número que hace que uno se detenga a pensar. Desde entonces, el experimento se ha repetido en levaduras, en gusanos, en moscas, en ratones, en monos. En casi todos los casos, comer menos, sin malnutrición, sin privar al organismo de vitaminas y minerales esenciales, extiende la vida y retrasa el inicio de las enfermedades asociadas al envejecimiento. ¿Por qué ocurre esto? La explicación más aceptada hoy en día tiene que ver con ese sensor de nutrientes, mTOR, y con otro proceso extraordinario que solo fue descubierto en su totalidad en años recientes: la autofagia. La autofagia, que significa literalmente comerse a uno mismo en griego, es el mecanismo mediante el cual las células reciclan sus propios componentes dañados. Piensa en ello como un servicio de limpieza y reciclaje municipal dentro de cada célula. Cuando la autofagia funciona bien, las proteínas mal plegadas, los orgánulos dañados, los desechos celulares de todo tipo son capturados, desmenuzados.
y sus componentes son reutilizados para construir cosas nuevas. Es un sistema de reciclaje extraordinariamente eficiente. Y resulta que cuando comes menos, cuando mTOR se frena, la autofagia se activa con más fuerza. La célula, al recibir menos recursos del exterior, empieza a limpiar su propio interior con más energía. En 2016, el investigador japonés Yoshinori Ozumi recibió el Premio Nobel de Medicina precisamente por su trabajo pionero en 1900, el descubrimiento de los mecanismos de la autofagia. Los experimentos de Ozumi, llevados a cabo inicialmente en levaduras de panadería, abrieron una ventana a uno de los mecanismos más fundamentales del mantenimiento celular. Y su trabajo está en el corazón de muchas de las estrategias que hoy se están investigando para combatir el envejecimiento. Pero espera, porque lo que los científicos descubrieron después fue completamente inesperado. Si la restricción calórica extiende la vida y activa la autofagia, ¿existe alguna forma de obtener esos beneficios sin tener que pasar hambre constantemente? Esta pregunta llevó a los investigadores a buscar lo que ellos llamaron miméticos de la restricción calórica. Sustancias que engañan al cuerpo para que crea que está en un estado de escasez de nutrientes, activando así los mismos mecanismos beneficiosos sin necesidad de reducir la ingesta de comida. Y aquí es donde aparece en escena un fármaco con una historia fascinante, la rapamicina. En 1964, una expedición científica viajó a la isla de Pascua, ese remoto territorio chileno en medio del Pacífico Sur, famoso por sus enigmáticas estatuas de piedra llamadas moais. El propósito de la expedición era recolectar muestras biológicas del suelo y de la vegetación de la isla, con la esperanza de encontrar nuevas sustancias naturales con propiedades médicas útiles. Entre las muestras recogidas había tierra volcánica de distintos puntos de la isla. Esas muestras fueron guardadas, etiquetadas y enviadas a laboratorios de investigación. Durante años, las muestras permanecieron en un congelador, prácticamente olvidadas. Hasta que en los años 70, un microbiólogo llamado Suren Sehgal, trabajando en los laboratorios de Ayers Pharmaceuticals en Montreal, comenzó a analizar sistemáticamente aquellas muestras en busca de compuestos interesantes. Y en una de las muestras de suelo de la isla de Pascua, encontró algo extraordinario. Una bacteria del género Streptomyces, que producía una molécula con propiedades biológicas sorprendentes. Esa molécula, bautizada rapamicina, en honor a Rapa Nui, el nombre tradicional de la isla de Pascua, resultó ser un potente inhibidor de mTOR. En los años 90, la rapamicina fue aprobada por la FDA como medicamento inmunosupresor para evitar el rechazo de órganos trasplantados. Pero entonces, en 2009, ocurrió algo que sacudió el campo de la investigación sobre el envejecimiento. Un equipo de científicos del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de los Estados Unidos, trabajando con ratones de laboratorio, decidió probar si la rapamicina podía extender la vida. El experimento tenía un problema metodológico interesante. Empezaron a administrar el fármaco cuando los ratones ya tenían 20 meses de edad, lo que equivaldría a aproximadamente 60 años en términos humanos. Muchos científicos pensaban que era demasiado tarde, que un fármaco antienvejecimiento no podría tener mucho efecto si se administraba ya en la vejez. Y entonces, ocurrió algo que cambiaría nuestra forma de entender esto. Los ratones que tomaban rapamicina vivían significativamente más tiempo que los que no la tomaban. Los machos vivían un 9% más, las hembras un 13% más. Y todo esto empezando el tratamiento en la vejez equivalente a los 60 años humanos. Era como si alguien de 60 años comenzara una intervención y de repente su esperanza de vida se extendiera varios años más. El resultado impactó a la comunidad científica. Desde entonces, la rapamicina se ha convertido en uno de los fármacos más estudiados en el campo del antienvejecimiento. Y algunos médicos, aunque de forma experimental y sin que exista un protocolo aprobado oficialmente para este uso,
Ya la están tomando ellos mismos o administrándola a pacientes que buscan ralentizar el envejecimiento. Pero los científicos son prudentes. La rapamicina también. Suprime el sistema inmune y tiene efectos secundarios que no pueden ignorarse. Como con todo en la biología, la complejidad es enorme. Sigamos explorando porque la historia no ha hecho más que comenzar. Hay una hormona que probablemente hayas escuchado mencionar, la insulina. La mayoría de la gente la asocia con la diabetes, y tiene sentido, porque la insulina regula los niveles de azúcar en sangre. Pero su papel en el envejecimiento es mucho más profundo de lo que imaginamos. En la misma familia de señalización molecular que la insulina, existe algo llamado IGF-1, o factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Y esta vía de señalización, conocida como la vía insulina/IGF-1, tiene un papel crucial en determinar cuánto tiempo viven los organismos. La primera pista vino de los gusanos, concretamente de un pequeño gusano transparente llamado Caenorhabditis elegans, que con sus apenas 1 milímetro de longitud y su sencillo organismo formado por exactamente 959 células, se ha convertido en uno de los modelos más utilizados en la biología moderna. En 1993, Cynthia Kenyon, una bióloga que trabajaba en la Universidad de California en San Francisco, publicó un experimento que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Kenyon y su equipo habían descubierto que mutando un único gen en el gusano C. elegans, un gen llamado DAF2, que es el equivalente al receptor de insulina/IGF-1 en gusanos, podían duplicar la vida del animal. Duplicarla. No aumentarla un 10%, no un 20%, sino multiplicarla por 2. Un gusano que normalmente vivía 3 semanas podía vivir 6. Y esos gusanos con vida extendida no eran organismos enfermos ni frágiles. Al contrario, eran más activos, más resistentes al estrés, más saludables durante toda su vida. Kenyon describió ese momento como uno de los más emocionantes de su carrera. Años después, en entrevistas, recordaría que cuando vio los resultados por primera vez pensó que debía haber un error, pero no había ningún error. La naturaleza había codificado en un único gen una parte sustancial del programa del envejecimiento, y simplemente cambiando ese gen, el programa se extendía. Desde entonces, variantes similares en genes relacionados con la vía insulina/IGF-1 se han encontrado en moscas, ratones y también en seres humanos. Existen personas que llevan variantes naturales de estos genes que parecen estar asociadas con una mayor longevidad. Los centenarios, las personas que llegan a los 100 años o más en buen estado de salud, tienden a mostrar patrones inusuales en estas vías de señalización. Y aquí entra en escena algo aún más asombroso: la proteína llamada FOXO. Cuando la vía insulina/IGF-1 está menos activa, se activan unas proteínas llamadas factores de transcripción FOXO, que son como directores de orquesta que encienden cientos de genes protectores al mismo tiempo. Genes que reparan el ADN, que activan la autofagia, que combaten el estrés oxidativo, que refuerzan el sistema inmune. Es como si reducir la señal de abundancia de nutrientes pusiera en marcha un programa de mantenimiento y reparación generalizado en todo el organismo. Pero volvamos a los seres humanos, porque necesitamos hablar de algo que nos toca mucho más de cerca. Una de las preguntas más intrigantes que los científicos han perseguido durante décadas es esta: ¿existen personas que envejecen más lentamente que otras? Y si es así, ¿podemos aprender de ellas? La respuesta a la primera pregunta es un rotundo sí. Basta con mirar a nuestro alrededor para darse cuenta de que hay personas de 70 años que parecen de 50 y personas de 50 que parecen de 70. Pero se trata simplemente de apariencia, de piel y arrugas, ¿o hay algo más profundo debajo? Los científicos han desarrollado una herramienta extraordinariamente útil para medir el envejecimiento biológico, que no siempre coincide con el envejecimiento cronológico. Esta herramienta se llama reloj epigenético
y fue desarrollada por el bioestadístico Steve Horvath de la Universidad de California en Los Ángeles, quien publicó su trabajo en 2013, generando un enorme impacto en el campo. Para entender qué es un reloj epigenético, necesitamos hablar brevemente de epigenética. Ya sabemos que el ADN contiene la información genética de una persona, pero hay una capa adicional de información que controla cuándo, cuánto y en qué células se lee esa información. Esa capa adicional son las marcas epigenéticas, pequeñas modificaciones químicas que se adhieren al ADN o a las proteínas que lo rodean y que actúan como interruptores de luz, encendiendo o apagando genes según sea necesario. Y una de las marcas epigenéticas más importantes es la metilación del ADN, que consiste en añadir un pequeño grupo químico llamado metilo a determinadas posiciones del ADN. Lo que Horvath descubrió es que los patrones de metilación del ADN cambian de manera muy predecible con la edad. Midiendo la metilación en unos pocos cientos de posiciones específicas del genoma, puede calcularse con notable precisión la edad biológica de una persona. No su edad cronológica, no los años que pasan en su documento de identidad, sino la edad a la que está funcionando su organismo a nivel celular. Y lo verdaderamente emocionante es que la edad biológica medida por el reloj epigenético predice el riesgo de enfermedades y de muerte mejor que la edad cronológica. Es decir, si tu reloj epigenético indica que tienes 60 años biológicos, pero tu documento dice que tienes 50, tu riesgo de enfermar o de morir en los próximos años es más alto que el de alguien de 50 años con un reloj biológico de 45. El reloj biológico es, en ese sentido, una fotografía del estado real de tu organismo. Pero aquí es donde la historia se vuelve completamente extraordinaria. ¿Puede el reloj epigenético retroceder? ¿Puede realmente rejuvenecer en lugar de avanzar? En 2006, el científico japonés Shinya Yamanaka hizo un descubrimiento que le valió el Premio Nobel de Medicina en 2012 y que cambió para siempre nuestra comprensión de lo que significa ser una célula madura. Yamanaka descubrió que tomando una célula adulta diferenciada, una célula de piel por ejemplo, y activando en ella 4 genes específicos, podía reprogramarla para que volvieran a un estado similar al de una célula madre embrionaria, una célula capaz de convertirse en cualquier tipo de célula del organismo. Llamó a esas células reprogramadas células madre pluripotentes inducidas, o iPSC, y los 4 genes que usaba para reprogramarlas pasaron a conocerse como los factores de Yamanaka. Lo más asombroso de todo era esto. Cuando una célula adulta era reprogramada mediante los factores de Yamanaka, su reloj epigenético se reiniciaba. La célula olvidaba su edad. Volvía a un estado epigenéticamente joven. Pero había un problema. La reprogramación completa elimina también la identidad funcional de la célula. Una célula de piel reprogramada dejaba de ser una célula de piel. Para tratamientos médicos, eso es un problema enorme. No sirve de nada rejuvenecer una célula si en el proceso pierde su función especializada. Y entonces, en ese momento, ocurrió algo que cambiaría nuestra forma de entender esto. Un grupo de científicos, liderado por Juan Carlos Ispizúa Belmonte, en el Salk Institute for Biological Studies de San Diego, tuvo una idea brillante. ¿Qué pasaría si aplicábamos los factores de Yamanaka solo de manera parcial y temporal? No el tiempo suficiente para reprogramar completamente la célula, sino apenas el tiempo necesario para que el reloj epigenético retrocediera un poco, sin que la célula perdiera su identidad. El experimento se realizó en ratones con un síndrome de envejecimiento acelerado, y los resultados publicados en 2016 fueron sorprendentes. Los ratones tratados con la reprogramación parcial mostraban signos de rejuvenecimiento en sus tejidos, una mejora en la función de sus órganos, y vivían significativamente más tiempo que los ratones no tratados, sin desarrollar tumores, sin perder la identidad funcional de sus células.
fue como encontrar un botón de rejuvenecer en el interior de cada célula y descubrir que podías apretarlo con cuidado, el tiempo justo, y volver atrás en el tiempo sin romper nada. Este campo, que hoy se conoce como reprogramación parcial, es probablemente el avance más emocionante y más potencialmente transformador de toda la biología del envejecimiento en los últimos años. Y hay múltiples empresas e institutos de investigación que están invirtiendo cientos de millones de dólares en desarrollar terapias basadas en este principio. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, fue uno de los inversores en Altos Labs, una empresa fundada precisamente para desarrollar terapias de reprogramación celular. El objetivo declarado de Altos Labs es restablecer la salud celular en tejidos y organismos envejecidos. Pero no toda la ciencia del envejecimiento está en los genes y en el ADN. Hay otra dimensión de esta historia que es igualmente fascinante y tiene que ver con algo mucho más cotidiano: las mitocondrias. Las mitocondrias son los orgánulos de la célula que producen energía, las pequeñas centrales eléctricas. Probablemente hayas escuchado que las mitocondrias son las centrales eléctricas de la célula, porque así las describen en todos los libros de biología. Y es una descripción acertada. Cada célula de tu cuerpo contiene cientos o miles de mitocondrias, dependiendo del tipo de célula y de sus necesidades energéticas. Las células musculares del corazón, que tienen que latir constantemente sin descanso, tienen miles de mitocondrias. Las células de la piel, con menores demandas energéticas, tienen menos. El proceso de producir energía en las mitocondrias genera, como subproducto inevitable, unas moléculas altamente reactivas llamadas especies reactivas del oxígeno, o radicales libres. Piensa en ellas como pequeñas chispas que salen inevitablemente del proceso de combustión. Esas chispas pueden dañar el ADN, las proteínas y las propias membranas de las células. Y con el tiempo, el daño acumulado contribuye al deterioro celular que llamamos envejecimiento. Durante décadas, esta teoría del envejecimiento, conocida como la teoría de los radicales libres o teoría mitocondrial del envejecimiento, fue una de las más populares. La idea era que si los radicales libres causan daño, los antioxidantes que neutralizan esos radicales deberían protegernos del envejecimiento. De ahí el boom de los suplementos antioxidantes, vitamina C, vitamina E, beta-carotenos, coenzima Q10. El mercado de los antioxidantes se convirtió en un negocio multimillonario. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Los grandes ensayos clínicos con suplementos antioxidantes a altas dosis no solo no han demostrado que extiendan la vida, sino que en algunos casos han mostrado efectos negativos. Un famoso estudio llamado CARET, realizado en los años 90, tuvo que interrumpirse antes de tiempo porque los participantes que tomaban betacarotenos a dosis altas tenían en realidad más casos de cáncer de pulmón, no menos. La imagen simple de más antioxidantes igual a menos envejecimiento resultó ser demasiado simple. ¿Por qué? Porque los radicales libres no son simplemente veneno, también son señales. Tu cuerpo usa las especies reactivas del oxígeno como mensajeros moleculares para activar mecanismos de defensa y reparación. Inundar el organismo con antioxidantes externos puede interferir con esas señales, silenciar esos mecanismos de alarma y, en última instancia, hacer más daño que bien. La biología, como siempre, es más complicada de lo que parece a primera vista. Lo que sí parece funcionar bien, en cambio, es estimular los propios sistemas antioxidantes del organismo desde dentro. Y aquí aparece en escena una molécula que ha generado un enorme entusiasmo en los últimos años. El NAD+. El NAD+, o nicotinamida adenina dinucleótido. Es una coenzima que está presente en todas las células vivas y que juega un papel central en cientos de reacciones metabólicas, incluyendo la producción de energía en las mitocondrias. Y una de las cosas que los científicos descubrieron es que los niveles de NAD+,
caen de manera muy pronunciada con la edad. A los 60 años, podemos tener la mitad del NA de más que teníamos a los 20. Y esa caída en los niveles de NA de más parece contribuir a muchos de los procesos asociados al envejecimiento. Pero lo más interesante no es solo que el NA de más baje con la edad, es que el NA de más activa unas enzimas llamadas sirtuinas, que son verdaderos reguladores maestros del metabolismo y del envejecimiento. Las sirtuinas fueron descubiertas en los años 90, y durante años el laboratorio de David Sinclair, en la Universidad de Harvard, se convirtió en uno de los centros de estudio más importantes de estas enzimas fascinantes. Las sirtuinas hacen cosas extraordinarias. Reparan el ADN, regulan la inflamación, controlan la expresión de genes, regulan el metabolismo de las grasas y del azúcar, protegen las mitocondrias. Cuando hay suficiente NA de más, las sirtuinas están activas y hacen su trabajo. Cuando el NA de más escasea, las sirtuinas se vuelven menos eficientes y el mantenimiento celular se deteriora. La pregunta lógica que surge es, ¿podemos aumentar los niveles de NA de más tomando algún suplemento? Y la respuesta es que sí. Existen precursores del NA de más como el NMN, mononucleótido de nicotinamida, y el NR, ribósido de nicotinamida, que se pueden tomar como suplementos y que parecen elevar los niveles de NA de más en el organismo. Los estudios en ratones han mostrado resultados prometedores. Los ratones que reciben NMN muestran mejoras en la función muscular, en el metabolismo, en la capacidad cardiovascular e incluso en la función cognitiva asociada a la edad. En seres humanos, los ensayos clínicos están en marcha, aunque son más limitados, y los resultados todavía no son concluyentes. Pero la lógica molecular es sólida, y muchos científicos, incluyendo el propio David Sinclair, están tomando estos suplementos de manera personal, aunque con la clara advertencia de que se trata de una apuesta personal en ausencia de datos definitivos en humanos. Pero si crees que la historia del NA de más y las sirtuinas es fascinante, esperan a escuchar lo que vino después. En 2003, David Sinclair y su equipo publicaron un artículo que causó sensación, no solo en el mundo científico, sino también en los medios de comunicación. Habían descubierto que el resveratrol, una molécula presente en la piel de las uvas y en el vino tinto, activaba las sirtuinas en levaduras y extendía su vida. La historia fue portada de periódicos en todo el mundo, con titulares del estilo de El secreto de la longevidad en el vino tinto. Las ventas de suplementos de resveratrol se dispararon, pero la historia del resveratrol resultó ser mucho más complicada. Los estudios en organismos más complejos no reprodujeron siempre los resultados espectaculares observados en levaduras, y los mecanismos moleculares precisos siguen siendo objeto de debate. Lo que sí quedó claro es que la investigación sobre el resveratrol abrió una puerta hacia el estudio de las sirtuinas, que ha resultado extraordinariamente fructífera, aunque el camino haya resultado más tortuoso de lo esperado. Y así es la ciencia. Muchas veces, no avanza en línea recta, avanza a tumbos, con descubrimientos brillantes, seguidos de correcciones y refinamientos. Cada respuesta genera nuevas preguntas, y cada misterio resuelto revela otro todavía más profundo. Hablemos ahora de algo que quizás te sorprenda. Una de las 12 áreas más activas en la investigación sobre el envejecimiento tiene que ver no con los genes, no con los telómeros, no con las mitocondrias, sino con la sangre. Más concretamente, con algo que hay en la sangre joven, que parece tener efectos rejuvenecedores sobre tejidos y órganos envejecidos. Esta idea tiene sus raíces en un tipo de experimento que suena casi sacado de una novela de Mary Shelley. Se llama parabiosis, y consiste en conectar quirúrgicamente los sistemas circulatorios de dos animales, de manera que compartan la misma sangre. En los años 50 y 60, el científico Clive Mackay, el mismo que había descubierto los efectos de la restricción calórica, realizó experimentos de parabiosis en ratas.
conectó ratas jóvenes con ratas viejas y observó que las ratas viejas mostraban ciertos signos de rejuvenecimiento. Pero esos primeros experimentos fueron relativamente olvidados hasta que en los años 2000, un equipo de científicos de la Universidad de Stanford, liderado por Amy Wagers y Thomas Rando, los rescató y los replicó con técnicas mucho más modernas y precisas. Lo que encontraron fue que cuando se conectaban ratones jóvenes con ratones viejos, los ratones viejos mostraban mejoras en la función muscular, en la regeneración hepática e incluso en ciertas funciones cerebrales. Era como si algo en la sangre joven tuviera el poder de despertar mecanismos de regeneración que en el organismo viejo habían quedado dormidos. La pregunta inmediata fue, ¿qué es ese algo? ¿Qué hay en la sangre joven que no está, o está en menor cantidad, en la sangre vieja? Los investigadores empezaron a analizar con detalle las diferencias entre la sangre joven y la sangre envejecida, buscando factores específicos que pudieran ser responsables de los efectos rejuvenecedores. Y encontraron muchas diferencias interesantes en las dos direcciones. Factores que abundan en la sangre joven y que escasean en la vieja, y factores que se acumulan en la sangre vieja y que podrían ser perjudiciales. Entre los factores que aumentan con la edad y que parecen contribuir al envejecimiento, destacó una proteína llamada TGF-beta, que en concentraciones elevadas inhibe la regeneración de músculos y del cerebro. Cuando se neutralizaba el efecto de TGF-beta en ratones viejos, mejoraba su capacidad de regeneración muscular y su función cognitiva. Era como si la sangre vieja contuviera señales que le decían al organismo, ya no te esfuerces en regenerarte. Y al silenciar esas señales, el organismo volvía a intentarlo. Y entre los factores que son más abundantes en la sangre joven, sobresalió una proteína llamada GDF11. Cuando se inyectaba GDF11 purificado a ratones viejos, el corazón envejecido parecía rejuvenecer, recuperando parte de su función y reduciendo el tamaño anormalmente aumentado que caracteriza al corazón viejo. Los músculos también respondían positivamente. El cerebro mostraba signos de mayor neurogénesis, es decir, de formación de nuevas neuronas. Estos resultados, publicados en la revista Science en 2013 y 2014, fueron enormemente emocionantes. Pero aquí viene otra de esas correcciones que la ciencia inevitablemente produce. Estudios posteriores cuestionaron algunos de estos hallazgos, y el papel exacto de GDF11 en el envejecimiento humano sigue siendo debatido. Lo que sí parece estar mucho más establecido es el papel negativo de la sangre vieja. Hay claras evidencias de que la sangre envejecida contiene factores inflamatorios que contribuyen activamente al deterioro de los tejidos. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más importantes en la biología del envejecimiento moderno, la inflammaging. La inflammaging es una palabra inventada por el científico italiano Claudio Franceschi para describir el estado de inflamación crónica de bajo grado que acompaña al envejecimiento. No es una inflamación aguda, el tipo de inflamación que experimenta cuando te cortas el dedo o te da una gripe. Es una inflamación sutil, difusa, persistente, que está siempre ahí de fondo y que con el tiempo va dañando órganos y tejidos. El sistema inmune en el organismo envejecido pierde parte de su precisión y se vuelve más propenso a generar respuestas inflamatorias innecesarias. Y esa inflamación crónica contribuye a prácticamente todas las enfermedades asociadas al envejecimiento. Enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, Alzheimer, ciertos tipos de cáncer. ¿Qué alimenta esa inflamación? Muchas cosas, pero una fuente especialmente importante son las células senescentes de las que ya hablamos al principio. Recuerda, cuando los telómeros se acortan demasiado, las células entran en senescencia, dejan de dividirse, pero no mueren. Permanecen en el tejido en ese estado zombie, y lo que es crucial, secretan un cóctel de moléculas inflamatorias que dañan a las células sanas que las rodean. Los científicos llaman a este cóctel
El fenotipo, secretor asociado a la senescencia, o SASP, por sus siglas en inglés. Las células senescentes son como vecinos problemáticos que, aunque ya no trabajan, se quedan en el barrio y hacen la vida imposible a todos los demás. Y aquí llegamos a uno de los desarrollos más recientes y más prometedores de toda esta historia: los senolíticos. Los senolíticos son fármacos o compuestos capaces de eliminar selectivamente las células senescentes del organismo, dejando intactas las células sanas. La idea es simple y elegante. Si las células senescentes contribuyen al envejecimiento y a las enfermedades, eliminarlas debería revertir parte de ese proceso. El primer experimento demostrativo de este concepto fue publicado en 2011 por el grupo de Jan van Deurzen en la Clínica Mayo. Crearon ratones genéticamente modificados de manera que sus células senescentes podían ser eliminadas selectivamente, activando un mecanismo molecular específico. Y cuando eliminaban esas células senescentes, de forma periódica a lo largo de la vida de los ratones, los animales envejecían de manera más saludable. Mantenían mejor la masa muscular, tenían menos cataratas, mostraban menos deterioro en la función renal. Y lo más sorprendente, cuando empezaban el tratamiento en ratones ya viejos, también obtenían mejoras significativas. El siguiente paso fue encontrar compuestos que pudieran hacer lo mismo en animales normales, sin modificaciones genéticas. En 2015, el mismo grupo de la Clínica Mayo, en colaboración con investigadores de otras instituciones, identificó la primera combinación de fármacos senolíticos, dasatinib, un medicamento ya aprobado para tratar ciertos tipos de leucemia, combinado con quercetina, un flavonoide presente en manzanas, cebollas y otras frutas y verduras. Cuando administraban esta combinación a ratones viejos o a ratones con enfermedades pulmonares avanzadas, los resultados eran notables. Actualmente hay docenas de ensayos clínicos en marcha evaluando compuestos senolíticos en seres humanos para el tratamiento de diversas enfermedades relacionadas con el envejecimiento: enfermedad pulmonar idiopática, artritis, enfermedad de Alzheimer y otras. Los primeros datos en seres humanos son alentadores, aunque todavía preliminares. La idea de que podríamos limpiar periódicamente nuestro organismo de células senescentes para mantenerlo más joven y sano es una de las más poderosas que ha surgido de la investigación sobre el envejecimiento en los últimos años. Y aunque todavía estamos lejos de tener un tratamiento clínico ampliamente disponible y verificado, el camino es más claro que nunca. Pero volvamos a hacer una pregunta fundamental. ¿Hay un límite máximo para la vida humana? ¿Existe alguna barrera biológica que, por más que avancemos en ciencia y medicina, no podremos superar? Esta es una de las preguntas más debatidas en gerontología, y los científicos están lejos de un consenso. Durante muchos años, se pensó que la vida máxima del ser humano era de alrededor de 120 años, basándose en el caso de la persona más longeva verificada de la historia, Jeanne Calment, una francesa que vivió 122 años, 5 meses y 14 días, desde el 21 de febrero de 1875 hasta el 4 de agosto de 1997. Jeanne Calment conoció personalmente a Vincent van Gogh cuando tenía 13 años, porque el pintor frecuentaba la tienda de su padre en Arles, donde compró las telas que utilizó para sus famosos cuadros provenzales. Una vida tan larga que conecta el siglo XIX con el XX, de una manera que resulta casi inverosímil. En 2016, una investigación publicada en la revista Nature por Jan Vijk y sus colegas del Albert Einstein College of Medicine de Nueva York argumentó que los datos de mortalidad humana sugieren que existe un límite máximo de vida de alrededor de 115 años, con el límite absoluto rondando los 125. Según estos investigadores, el ritmo de ganancia en la esperanza de vida máxima se había estancado desde los años 90, sugiriendo que habíamos alcanzado o nos acercábamos al límite biológico de nuestra especie. Pero otros científicos cuestionaron vehementemente esas conclusiones.
Un grupo de estadísticos y demógrafos, entre ellos el francés Jean-Marie Robin y el italiano Elisabetta Barbi, publicaron análisis que sugerían que más allá de los 105 años de edad, la tasa de mortalidad deja de aumentar con la edad, se aplana, lo que implicaría que no existe un límite máximo absoluto predefinido. Si la probabilidad de morir en el próximo año deja de aumentar a partir de los 105, ¿qué impediría en principio vivir hasta los 150 o más? El debate sigue abierto, y la respuesta puede depender no solo de la biología fundamental, sino de hasta dónde lleguen las intervenciones médicas en las próximas décadas. Porque hay algo que merece ser dicho, con claridad. Cuando hablamos de no envejecer o de extender radicalmente la vida humana, no estamos hablando necesariamente de vivir más años en mal estado. El objetivo de la mayor parte de la investigación gerontológica moderna no es añadir años a la vida a cualquier precio, sino añadir vida a los años. Comprimir el periodo de enfermedad y declive al final de la vida, mantener la salud, la función cognitiva y la independencia durante el mayor tiempo posible. Los científicos tienen incluso un término técnico para esto, la health span, que podría traducirse como duración de la salud. Y el objetivo es expandir la health span tanto como sea posible, de manera que la enfermedad y el declive queden comprimidos en el periodo más breve posible antes de la muerte, en lugar de prolongarse durante décadas de sufrimiento. Si logramos eso, el envejecimiento se parecerá más a lo que ocurre con algunos de sus individuos más afortunados. Personas que a los 95 años todavía están activos, lúcidos, disfrutando de la vida, y luego se van de manera relativamente rápida. En contraposición a lo que ocurre hoy para la mayoría, décadas de decline progresivo, enfermedades crónicas, pérdida de independencia. Y ahora déjame contarte algo que conecta toda esta ciencia con algo más cotidiano, más accesible, algo que quizás ya estás haciendo o podrías hacer mañana mismo. El ejercicio físico es probablemente la intervención más poderosa y mejor documentada para ralentizar el envejecimiento biológico que tenemos disponible hoy. No un fármaco experimental, no una terapia génica de vanguardia, sino algo tan antiguo y tan simple como mover el cuerpo. Y las razones por las que el ejercicio es tan poderoso nos cuentan mucho sobre los mecanismos del envejecimiento que hemos estado explorando. El ejercicio activa las sirtuinas exactamente igual que lo hace la restricción calórica o el NA de más. El ejercicio estimula la autofagia, ese proceso de limpieza y reciclaje celular. El ejercicio reduce la inflammaging, disminuyendo los marcadores de inflamación crónica. El ejercicio aumenta la producción de mitocondrias en las células musculares, revirtiendo uno de los deterioros más característicos del envejecimiento. El ejercicio eleva los niveles de BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es como un fertilizante para las neuronas y que ayuda a mantener la función cognitiva y a proteger contra el Alzheimer. Y los estudios han demostrado que el ejercicio regular parece ralentizar el acortamiento de los telómeros. Un estudio particularmente fascinante, realizado en gemelos idénticos en el Reino Unido, encontró que los gemelos que hacían más ejercicio tenían telómeros significativamente más largos que sus hermanos gemelos que hacían menos. Y recordad que los gemelos idénticos comparten prácticamente el mismo genoma, así que la diferencia en los telómeros no podía atribuirse a la genética. Era el comportamiento. Era la elección de moverse más. El tipo de ejercicio que parece más beneficioso para el envejecimiento es una combinación de ejercicio aeróbico de moderada a alta intensidad, que mejora la función cardiovascular y mitocondrial, y entrenamiento de fuerza, que preserva la masa muscular que se pierde inevitablemente con la edad si no se combate activamente. La pérdida de masa muscular con el envejecimiento, conocida como sarcopenia, es uno de los factores que más contribuyen a la pérdida de autonomía en la vejez, y el entrenamiento de fuerza es su antídoto más eficaz. Ahora bien, el sueño merece también un capítulo importante en esta historia, porque si el ejercicio es el medicamento más poderoso disponible contra el envejecimiento,
el sueño es quizás el mecanismo de regeneración más esencial que tiene el organismo, y en nuestras sociedades modernas es también uno de los más sistemáticamente maltratados. Durante el sueño, el cerebro activa el sistema linfático, una especie de sistema de drenaje que limpia los desechos metabólicos acumulados durante el día. Entre esos desechos está la proteína beta-amiloide, que se acumula en el cerebro en la enfermedad de Alzheimer. Estudios recientes han demostrado que incluso una sola noche de privación de sueño resulta en una acumulación significativa de beta-amiloide en el cerebro. El sueño es, literalmente, el momento en que el cerebro se lava. Además, durante el sueño, especialmente durante las fases de sueño profundo, se produce la mayor parte de la hormona de crecimiento, que es esencial para la reparación de tejidos, la síntesis de proteínas musculares y el mantenimiento del metabolismo. Los niveles de hormona de crecimiento caen marcadamente con la edad, y una de las razones es precisamente que el sueño profundo también se reduce y se fragmenta a medida que envejecemos. Y hay algo más que los científicos han descubierto sobre el sueño y el envejecimiento que resulta especialmente intrigante. El reloj circadiano, el ritmo biológico interno de 24 horas que regula cuándo dormimos, cuándo estamos alertos, cuándo comemos y cuándo nuestra temperatura corporal alcanza su máximo, también se deteriora con la edad. Los ritmos circadianos se vuelven menos robustos, más irregulares. Y esa irregularidad está asociada con prácticamente todos los aspectos negativos del envejecimiento. Deterioro cognitivo, mayor inflamación, peor función inmune, mayor riesgo cardiovascular. El vínculo entre el reloj circadiano y el envejecimiento fue reconocido con el Premio Nobel de Medicina en 2017, concedido a Jeffrey Hall, Michael Rosbash y Michael Young, por descubrir los mecanismos moleculares que controlan los ritmos circadianos. Sus investigaciones revelaron cómo las proteínas codificadas por los genes del reloj forman bucles de retroalimentación que oscilan con un periodo de aproximadamente 24 horas, y cómo esos bucles controlan una cantidad enorme de funciones fisiológicas. Y cuando esos bucles se deterioran, como ocurre con el envejecimiento, todo lo que depende de ellos se deteriora también. Mantener buenos hábitos de sueño, exponerse a la luz natural durante el día, evitar la luz azul de pantallas en las horas antes de dormir, tener horarios regulares de sueño y vigilia. Todas estas cosas son en realidad intervenciones sobre el reloj circadiano que ayudan a mantenerlo robusto y por esa vía contribuyen a ralentizar el envejecimiento. Pero ahora permíteme llevarte a uno de los horizontes más audaces de la investigación sobre el envejecimiento. Un lugar donde la ciencia toca los límites de lo que la mayoría de nosotros consideramos posible. ¿Conoces a los tardígrados? Son unos pequeños animales de menos de 1 milímetro de tamaño, también conocidos popularmente como osos de agua u osos musgosos. Viven en todas partes del planeta, desde el Himalaya hasta las profundidades oceánicas, desde la Antártida hasta los desiertos del Sahara. Y son los animales más resistentes conocidos en la Tierra. Pueden sobrevivir en el vacío del espacio, a temperaturas de casi el cero absoluto, y también a temperaturas superiores a los 150 grados Celsius, a presiones enormes, y a dosis de radiación que matarían a un ser humano en segundos. ¿Cómo lo hacen? Cuando las condiciones se vuelven extremas, los tardígrados entran en un estado llamado criptobiosis, en el que prácticamente toda actividad metabólica se detiene. El animal se encoge, expulsa casi toda el agua de su cuerpo y sintetiza grandes cantidades de una proteína especial que protege sus células y su ADN, como si fueran burbujas de cristal. En ese estado, el tardígrado puede permanecer durante décadas sin envejecer, sin consumir energía, prácticamente suspendido en el tiempo. Y cuando las condiciones vuelven a ser favorables, revive y continúa su vida como si nada hubiera pasado. Lo que los científicos estudian en los tardígrados es cómo esas proteínas protectoras especiales logran preservar las estructuras celulares en ausencia de agua y en condiciones extremas.
Entender esos mecanismos podría, en el futuro, tener aplicaciones para la preservación de órganos para trasplante o incluso, especulativamente, para formas de suspensión del metabolismo en seres humanos. Pero los tardígrados no son los únicos organismos que desafían nuestras concepciones habituales sobre el envejecimiento. Existe una medusa llamada Turritopsis dohrnii, a la que los medios de comunicación suelen referirse como la medusa inmortal. Y el nombre no es completamente exagerado. Esta pequeña medusa, de apenas unos pocos milímetros de diámetro, posee una capacidad extraordinaria. Cuando se enfrenta al estrés, la enfermedad, el hambre o el daño físico, es capaz de revertir su ciclo vital por completo. En lugar de envejecer y morir, puede volver a su estado juvenil de pólipo, el estado del que surgió, y comenzar de nuevo su ciclo de vida. En condiciones de laboratorio, este proceso puede repetirse aparentemente de manera indefinida, lo que teóricamente hace a esta medusa biológicamente inmortal. Evidentemente, los mecanismos moleculares que subyacen a esta capacidad única son enormemente complejos y específicos de esta especie. No podemos simplemente tomar prestado ese mecanismo y aplicarlo a los seres humanos. Pero estudiar cómo Turritopsis dohrnii reprograma sus células de manera natural, reactivando genes del desarrollo y suprimiendo genes de la madurez, nos proporciona inspiración y pistas para la investigación en reprogramación celular. Y luego están los mamíferos que envejecen extremadamente lento o que parecen ser casi inmunes al cáncer y a otras enfermedades del envejecimiento. La rata topo desnuda, Heterocephalus glaber, es quizás el mamífero más extraordinario desde la perspectiva del envejecimiento. Este pequeño roedor de apariencia inusual, que vive en colonias subterráneas en el África Oriental, tiene una esperanza de vida de hasta 31 años, lo que es absolutamente extraordinario para un mamífero de su tamaño. Un ratón común de tamaño similar vive entre 2 y 3 años. Pero aún más fascinante que su longevidad es el hecho de que la rata topo desnuda parece ser prácticamente inmune al cáncer. En décadas de estudio, solo se han documentado poquísimos casos de cáncer en esta especie, a pesar de que se han estudiado miles de individuos. ¿Cuál es su secreto? Los científicos han identificado varias características moleculares inusuales en la rata topo desnuda. Una de las más interesantes es que sus células producen grandes cantidades de una forma especial de ácido hialurónico, una molécula que normalmente está presente en los tejidos de todos los mamíferos, pero que en la rata topo desnuda tiene una estructura molecular diferente, con cadenas mucho más largas, que parecen crear una especie de red protectora en torno a las células que dificulta que se conviertan en cancerosas. Otra especie extraordinaria desde la perspectiva del envejecimiento es la ballena de Groenlandia, Balaena mysticetus, que puede vivir más de 2 siglos. Se han encontrado individuos con puntas de arpones incrustadas en su cuerpo que datan del siglo XIX y que, por lo tanto, tenían más de 100 años cuando fueron capturados. El genoma de la ballena de Groenlandia ha sido secuenciado y estudiado, revelando variantes únicas en genes relacionados con la reparación del ADN y con el control del ciclo celular, que podrían explicar tanto su extraordinaria longevidad como su baja tasa de cáncer. La naturaleza ha encontrado muchas soluciones diferentes al problema del envejecimiento, y estudiar esas soluciones nos proporciona un mapa de los mecanismos que pueden ser diana de intervenciones terapéuticas. Hablemos ahora de algo que está ocurriendo en este preciso momento, mientras nosotros tenemos esta conversación. En los últimos 5 años, ha emergido un campo conocido como medicina de precisión en el envejecimiento, o longevidad clínica, con una explosión de startups, institutos de investigación y clínicas especializadas que están ofreciendo análisis detallados del envejecimiento biológico y protocolos personalizados de intervención. Nombres como Altos Labs, Calico, la empresa de longevidad de Google, Unity Biotechnology, Gero, Elysium Health,
y muchos otros representan inversiones de miles de millones de dólares en la idea de que el envejecimiento puede, debe y va a ser tratado como una enfermedad. Esta idea, la de tratar el envejecimiento como una enfermedad, es en sí misma revolucionaria y controvertida. Durante muchos años, las agencias reguladoras como la FDA de Estados Unidos no reconocían el envejecimiento como una indicación médica, lo que dificultaba enormemente el desarrollo y aprobación de fármacos anti-envejecimiento. Si el envejecimiento no es una enfermedad, no puedes desarrollar un medicamento para tratarlo. Solo puedes desarrollar medicamentos para las enfermedades individuales que provoca: la diabetes, el Alzheimer, la enfermedad cardiovascular. Pero esa posición está cambiando. En 2014, la FDA aprobó el primer ensayo clínico dirigido explícitamente a retrasar el envejecimiento como proceso biológico global. El ensayo TAME, que significa Targeting Aging with Metformin, o atacando el envejecimiento con metformina. La metformina es un fármaco muy antiguo, barato y ampliamente utilizado para tratar la diabetes tipo 2. Pero los estudios observacionales han sugerido repetidamente que las personas con diabetes que toman metformina viven más tiempo y desarrollan menos enfermedades asociadas al envejecimiento que las personas sin diabetes que no la toman. Lo cual es paradójico. ¿Cómo puede ser que las personas con diabetes que toman un medicamento vivan más que personas sanas? La explicación más plausible es que la metformina está produciendo efectos biológicos que van más allá del control del azúcar en sangre, activando vías como AMPK que imitan en parte los efectos de la restricción calórica. El ensayo TAME, liderado por Nir Barzilai del Albert Einstein College of Medicine, busca demostrar formalmente que la metformina puede retrasar el inicio de enfermedades relacionadas con el envejecimiento en personas mayores que no tienen diabetes. Si tiene éxito, será el primer ensayo clínico en demostrar que un fármaco puede retrasar el envejecimiento como proceso en seres humanos, abriendo la puerta al reconocimiento regulatorio del envejecimiento como diana terapéutica legítima. Pero más allá de los fármacos y los suplementos, hay otro territorio de la ciencia del antienvejecimiento que merece nuestra atención: la terapia génica. La terapia génica para el envejecimiento todavía está en sus estadios más tempranos, pero algunos avances son ya notables. Y la edición génica con CRISPR, la revolucionaria herramienta de edición del ADN que Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier desarrollaron y por la que recibieron el Premio Nobel de Química en 2020, abre perspectivas fascinantes para el campo del envejecimiento. Con CRISPR, es posible modificar genes específicos con una precisión sin precedentes, y en principio podría utilizarse para corregir mutaciones acumuladas con la edad, para activar genes protectores o para silenciar genes que promueven el envejecimiento. Todavía estamos lejos de aplicaciones terapéuticas directas en seres humanos para el envejecimiento, pero la tecnología avanza a una velocidad extraordinaria. Y ahora, en este punto del viaje, me parece importante detenerse un momento y reflexionar sobre algo más amplio. Porque toda esta ciencia plantea preguntas que van más allá de la biología. Si desarrolláramos intervenciones capaces de extender radicalmente la vida humana, ¿qué significaría eso para la sociedad? ¿Para la economía? ¿Para las relaciones humanas? ¿Para nuestra manera de entender el tiempo, el amor, el aprendizaje y la muerte? Son preguntas para las que no hay respuestas científicas, sino filosóficas, éticas y sociales. Y merece la pena pensarlas. Si la gente viviera, digamos, 150 o 200 años en buena salud, ¿cómo cambiaría nuestra relación con el trabajo? Hoy construimos carreras de 30 o 40 años. Con el doble de vida útil, ¿tendríamos múltiples carreras, múltiples vidas profesionales? ¿Aprendería uno a tocar el piano a los 90, a aprender un nuevo idioma a los 120, a estudiar una nueva carrera a los 150? La idea del aprendizaje a lo largo de toda una vida extraordinariamente larga tiene algo de fascinante. ¿Y las relaciones? Las parejas que hoy prometen amarse hasta que la muerte los separe.
Lo hacen con la expectativa implícita de que eso significará, quizás 50 o 60 años juntos. ¿Qué ocurriría con el amor y el compromiso en una vida de 2 siglos? ¿Y la desigualdad? Si las intervenciones anti-envejecimiento son costosas, como probablemente serán al principio, ¿quién tendrá acceso a ellas? ¿Solo los ricos? Estaríamos creando una brecha no ya de riqueza, sino de longevidad, donde los privilegiados viven siglos mientras los demás envejecen y mueren en el plazo habitual. No hay respuestas fáciles a estas preguntas, pero son preguntas que la ciencia nos está obligando a formularnos con una urgencia creciente. Hay una última pieza de este fascinante mosaico que quiero compartir contigo, y quizás es la más cercana a todos nosotros. El papel de la mente, del propósito, de las conexiones sociales en el envejecimiento. Porque la ciencia ha demostrado, con una contundencia creciente, que los factores psicosociales no son meros adornos del envejecimiento, sino factores biológicos reales que modulan los mismos, mecanismos moleculares que hemos estado describiendo. La soledad, por ejemplo, tiene efectos biológicos medibles y profundos. El investigador Steve Cole de la UCLA ha demostrado que la soledad crónica activa programas genéticos que aumentan la inflamación y reducen la respuesta inmune antiviral. Las personas que se sienten profundamente solas tienen mayor activación de genes proinflamatorios, exactamente el tipo de inflammaging del que hablamos antes. Por el contrario, las personas con fuertes redes sociales, con sentido de propósito, con vínculos significativos con otros seres humanos, tienden a envejecer de manera más saludable y a vivir más tiempo. El famoso estudio de los adultos de Harvard, que comenzó en 1938 y es el estudio longitudinal más largo sobre salud y bienestar adulto que existe, encontró que la calidad de las relaciones personales era el predictor más robusto de la salud y la longevidad en la vejez. No el nivel de ingresos, no el coeficiente intelectual, no la genética, sino la calidad de los vínculos humanos. Y hay otras culturas en el mundo donde esto parece estar integrado de manera natural en el tejido social. Las zonas azules, ese término acuñado por el periodista Dan Buettner, para describir las regiones del mundo donde se concentra una proporción inusualmente alta de personas que llegan a los 100 años de edad en buena salud. Incluyen lugares como la isla de Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, la península de Nicoya en Costa Rica, Icaria en Grecia y Loma Linda en California. Y aunque estas comunidades tienen diferencias importantes entre sí, comparten algunos rasgos comunes: dietas principalmente de origen vegetal, niveles moderados de actividad física integrada en la vida cotidiana, vínculos sociales y familiares fuertes, un sentido claro de propósito vital y generalmente unos niveles bajos de estrés crónico. En Okinawa, este sentido de propósito tiene incluso un nombre: Ikigai, que puede traducirse aproximadamente como la razón de ser, el motivo por el que uno se levanta cada mañana. Y hay datos que sugieren que tener un Ikigai claro está asociado con menor mortalidad y mayor bienestar en la vejez. La ciencia del antienvejecimiento más avanzada del mundo, con sus genes, sus telómeros, sus sirtuinas y sus células senescentes, está llegando a conclusiones que resuenan profundamente con las enseñanzas de muchas tradiciones de sabiduría milenaria. Mueve tu cuerpo, descansa bien, come con moderación y principalmente plantas, cultiva relaciones profundas, encuentra un propósito, reduce el estrés, vive presente. No es que la ciencia esté confirmando supersticiones, es que la biología del envejecimiento es tan fundamental, tan ligada a lo que significa ser un organismo vivo en este planeta, que sus verdades se filtran inevitablemente a través de la experiencia humana acumulada durante milenios. Me gustaría contarte una última historia antes de que esta noche llegue suavemente a su fin. En 1962, en un laboratorio de la Universidad de Wistar en Filadelfia, el anatomista Leonard Hayflick estaba haciendo algo que parecía completamente rutinario: cultivar células humanas en placas de laboratorio.
Pero algo extraño empezó a ocurrir. Las células se dividían bien al principio, pero después de un número determinado de divisiones, entre 50 y 70 más o menos, dejaban de hacerlo. Simplemente paraban. No morían necesariamente, pero se negaban a dividirse más. Hayflick publicó sus observaciones en 1961, y la reacción inicial de la comunidad científica fue de escepticismo. El consenso dominante en ese momento era que las células cultivadas en laboratorio podían dividirse indefinidamente si se cultivaban en las condiciones correctas. El biólogo Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina en 1912, había afirmado haber mantenido células de corazón de pollo vivas y dividiéndose durante más de 30 años en el laboratorio, lo que parecía probar la inmortalidad celular intrínseca. Hayflick sospechó que había un error en los resultados de Carrel, y con el tiempo quedó demostrado que así era. Las células de Carrel probablemente seguían vivas porque los extractos de embriones frescos que añadía al cultivo como nutriente continuamente aportaban nuevas células jóvenes sin que él lo advirtiera. Pero la resistencia a aceptar el descubrimiento de Hayflick fue intensa, porque implicaba algo muy incómodo: que las células tienen un límite de vida intrínseco, que el envejecimiento no es un accidente externo sino algo programado en la biología misma de las células. Ese límite de división se conoce hoy como el límite de Hayflick, y es una de las piedras fundacionales de toda la biología del envejecimiento. Lo fascinante de esta historia no es solo el descubrimiento en sí, es que Hayflick lo hizo sin saber por qué las células dejaban de dividirse. El mecanismo, los telómeros, solo fue descubierto 2 décadas después por Blackburn y sus colegas. Hayflick había visto el fenómeno sin poder explicarlo, como un explorador que describe una montaña sin saber de qué está hecha. Y hay algo profundamente humano en eso. En la ciencia, a menudo observamos antes de comprender, describimos antes de explicar, mapeamos el territorio antes de entender la geología. Y cada pieza del mapa, aunque incompleta, es un paso esencial en el camino. La historia de la ciencia del envejecimiento es la historia de un mapa que se va construyendo poco a poco, con la contribución de miles de personas de disciplinas diferentes, culturas diferentes, generaciones diferentes. Cada premio Nobel en este campo, cada experimento crucial, cada descubrimiento inesperado, es una pieza más del mapa. Y el mapa, aunque todavía incompleto, ya revela algo extraordinario: que el envejecimiento no es inmutable, que sus mecanismos son accesibles, que podemos interactuar con ellos. Y hay algo que los mejores científicos de este campo comparten más allá de su brillantez técnica: una humildad genuina ante la complejidad de lo que estudian, combinada con una curiosidad que no se apaga nunca. Cynthia Kenyon, la que descubrió que un único gen podía doblar la vida de un gusano, sigue trabajando con la misma pasión décadas después. Elizabeth Blackburn, Premio Nobel, sigue hablando de los telómeros con el entusiasmo de alguien que acaba de descubrirlos. David Sinclair escribe libros y da conferencias con la energía de quien está convencido de que está en el umbral de algo histórico. Esa pasión es contagiosa, y me parece una de las cosas más hermosas del ser humano. Esta necesidad de preguntar, de explorar, de intentar comprender incluso lo más fundamental de la existencia, incluyendo por qué y cómo envejecemos. Porque en el fondo, la pregunta ¿es posible no envejecer? No es solo una pregunta sobre biología, es una pregunta sobre lo que valoramos, sobre lo que queremos vivir, sobre lo que significa una vida bien vivida. Y la ciencia, con toda su precisión y su rigor, no puede responder sola a esas preguntas. Necesita de la filosofía, del arte, de la narrativa, de la conversación entre personas que compartan una noche larga hablando de las cosas que más importan. Esta noche hemos recorrido un viaje largo, desde los telómeros y sus guardianes descubiertos en Navidad, hasta los ratones que viven más gracias a la rapamicina encontrada en la isla de Pascua, desde los gusanos transparentes cuyos genes doblan su vida,
hasta las células que pueden ser reprogramadas para olvidar su edad. Desde las mitocondrias que producen energía y chispas al mismo tiempo, hasta las células senescentes que viven como fantasmas en nuestros tejidos. Desde las zonas azules donde la gente vive un siglo con alegría, hasta los laboratorios de todo el mundo donde se busca el mecanismo molecular de la juventud. Y en cada parada de ese viaje, hemos encontrado no respuestas definitivas, sino nuevas preguntas, nuevas maravillas, nuevas capas de complejidad que revelan cuán extraordinariamente sofisticado, cuán profundamente bello es el mecanismo de la vida. El universo tardó casi 13.800 millones de años en producir organismos capaces de preguntarse por qué envejecen. Somos, en ese sentido, el mecanismo por el que el cosmos se examina a sí mismo. Y la posibilidad de que podamos, con paciencia y ciencia y creatividad, extender ese examen, darle más tiempo, más oportunidades de descubrir y maravillarse, es una de las perspectivas más esperanzadoras que podemos contemplar en una noche como esta. Afuera, el mundo sigue en silencio. Las estrellas hacen lo que llevan haciendo miles de millones de años, sin prisa, sin urgencia. Y tú estás aquí, en este momento, en este pequeño instante de la historia en que la humanidad comienza a tomar en sus propias manos el reloj que lleva la cuenta del tiempo. Con cuidado, con respeto, con la conciencia de que hay cosas que no sabemos todavía, que el camino es largo y está lleno de sorpresas, pero también con la certeza de que la pregunta merece ser hecha, que la búsqueda merece emprenderse, y que cada noche en que alguien se sienta a explorar estos misterios, aunque sea desde el sofá de su casa con los ojos semicerrados, está participando en algo mucho más grande que sí mismo. Gracias por acompañarme esta noche. Gracias por tu curiosidad, que es la cosa más valiosa que un ser humano puede traer consigo a una conversación como esta. Esta historia, como todas las buenas historias, no tiene un final definitivo. Sigue escribiéndose ahora mismo, en los laboratorios, en los libros, en las mentes de personas que en este preciso momento están mirando un microscopio, o leyendo un artículo científico, o simplemente mirando al cielo y preguntándose qué significa estar vivo. Descansa bien, y cuando despiertes mañana, recuerda que tu cuerpo, mientras dormías, habrá estado trabajando en silencio, reparando el ADN, limpiando el cerebro, renovando las células, haciendo todo lo que puede para mantenerte aquí otro día más. Es un milagro tan cotidiano que casi lo olvidamos. Pero esta noche, al menos, lo hemos recordado juntos.